estamos listos y dispuestos para seguir con todas las informaciones. Vamos a estar en esta jornada hablando de la situación que se vivió en el Paseo Bandera, en el centro de Santiago, a metros del Palacio de la Moneda, donde se registró una balacera que ha puesto de relieve el tema de la seguridad, sobre todo porque hay denuncias de tráfico de drogas en el sector, pero hay comerciantes y vecinos que están pidiendo que ojalá ese lugar ya no sea más peatonal. Así es que vamos a estar conversando sobre ese tema y cómo lo están abordando también las autoridades. Eso y mucho más a continuación aquí en Contigo en Directo, como siempre. Buen programa, Karina. Nos vemos, que estén bien. Chao. Con Ensure Advance, hazlo por ti. Y Plan Perfecto, la actualidad del espectáculo con un toque fresco y entretenido. Presentan Contigo en Directo. Ya, estamos comenzando esta jornada con una temperatura bastante agradable. La vamos a actualizar inmediatamente para que todos tengamos a la mano ese dato. 26, y con esto superamos lo que se había cifrado como máxima. Se había hablado de una máxima de 24 para esta tarde. Vamos directamente al centro de Santiago. Ahí está Fran Madariaga para ampliarnos esta información que ya dábamos a conocer. Esto tiene que ver con una balacera que se produce en horas de anoche en el Paseo Bandera, pero además, Fran, donde los sujetos que disparan lo hacen en scooter, que es una modalidad que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Buenas tardes. Claro, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos hablando de un hecho que en primera instancia lo que más llamaba la atención es que había ocurrido a tan solo unos pasos de lo que es el Palacio Presidencial, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo ven en las cámaras de seguridad que demuestran entonces este hecho. Justamente son unas personas que se ven en estas imágenes corriendo, tratando de escapar de este lugar. ¿Y por qué? Porque justamente lo seguían personas en scooter, las cuales entonces por una especie de, o la hipótesis que se maneja, un ajuste de cuentas, habrían entonces percutado en al menos 20 ocasiones disparos en contra de estas personas. Estas dos hombres ciudadanos de nacionalidad dominicana habrían resultado heridos producto de estas balas. Uno de ellos habría terminado justamente en este lugar. Nosotros vamos a pasar a mostrarles a continuación. Estamos en el centro de la capital, ¿no? A unos pasos de lo que es el Alameda, un lugar entonces por el cual circulan muchas personas en el día a día. Incluso ahora me llama la atención, Karina, que hace solamente unos instantes llega personal de Carabineros a este punto. Claro. Probablemente realizando, me imagino, de lo que alcanzo a ver desde este lugar, un control de identidad, personas que están justamente acá en el sector. ¿Y qué es lo que pasa? Algunos de los vecinos de este lugar, personas que trabajan justamente en este punto de la capital, nos mencionan que, claro, hay diversas personas que ocupan este espacio, esta vía que es solo peatonal desde aproximadamente el 2007. Ocupan este espacio para realizar diversas incivilidades, ya sea, por ejemplo, el tráfico de drogas. Algunos pernoctan acá en el lugar, incluso si podemos mostrar un poco acá abajo, donde justamente hay diversos enseres de una de las personas que duerme día a día en este lugar. Y los vecinos nos mencionaban que solamente hoy día en la mañana la municipalidad llegó hasta este punto para sacar todas las cosas que había de las personas que viven acá en este paso que atraviesa el Alameda por abajo, esto desde San Diego, y llega justamente hasta el Paseo Banderas. Pero volviendo a lo que estábamos justamente mencionando, el hecho que ocurrió a eso de las 7:30 de la tarde de esta jornada de día lunes, estas personas que estaban justamente, y como se ven en imágenes, escapando de estos dos sujetos que venían en scooter, resultan heridas. Uno de ellos, al escapar de estos disparos, termina acá en el lugar herido justamente y pidiendo ayuda, mientras que el otro sujeto logra escapar de este sector y se acerca a donde está el Palacio de la Moneda, donde justamente da con personal de Carabineros que son custodios, ¿no?, de este sector, debido a que justamente está el Palacio Presidencial, y son ellos entonces los que dan cuenta de que habían sido víctimas de esta balacera. Las hipótesis, Karina, que se manejan son parte de la investigación todavía en este sentido, y que además
Por ejemplo, están barajando la hipótesis que haya sido por una transacción, por ejemplo, de drogas, que haya tenido que ver con algo que se conoce como, por ejemplo, una mexicana, por ejemplo, o derechamente un ajuste de cuentas entre quienes resultan víctimas de este hecho y quienes son entonces quienes habrían percutado estos disparos. Se habla de un sujeto por el momento que habría sido el que justamente dispara esta arma de fuego. Se está corroborando si es el segundo hombre que se traslada en scooter quien habría sido cómplice o también habría sido una de las personas que dispara en esta ocasión. Nosotros pudimos hablar con algunos de los vecinos que hay acá en el sector, trabajadores, locatarios, quienes justamente nos comentan esto, que ya es cosa de todos los días las incivilidades que viven acá en el sector y que además los obliga a cerrar sus locales comerciales a eso de las 6 de la tarde. Cuando ya no hay luz, tienen que rápidamente irse del sector por esto mismo, ¿no? Por el peligro que ellos nos aseguran que viven día a día acá donde están sus trabajos. Karina, tenemos parte de las declaraciones que pudo recabar durante este día nuestro compañero de Chilevisión Noticias, Nicolás Krum. Pasamos a escucharlas a continuación. Como las 19:45 más o menos, se escuchan alrededor de 12 a 15 balazos. Primero una ráfaga así como de 8, espacio en blanco, y después respuesta de unos 6, 8 balazos más y gente que corrió para allá para acá.